La canción Happy Together. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. De hecho, hay varias versiones de Happy Together y la utilizan muy seguido para todo tipo de cuestiones. En este caso, Susanna Hoffs, que es quien interpreta parte de Bangles, si mal no recuerdo, sí, de The Bangles, de los que, entre otras canciones, tocaban Eternal Flame. Si mal no recuerdo, tocaban Eternal Flame. El hecho es de que ella, su esposo, Jay Roach, acaba de hacer una película llamada The Roses, basada en aquella película dirigida por Danny DeVito llamada La Guerra de los Roses de 1989, si mal no recuerdo, en donde salían Kathleen Turner y Michael Douglas. En este caso salen Olivia Colman y Benedict Cumberbatch. Así que si quieren pueden ir a verla. Me imagino que mucha gente debe de estar muy emocionada por la posibilidad de verla. Así que pues pueden hacerlo. Pueden buscarlo en los cines. No le fue tan bien en cuanto a taquilla este fin de semana. Tuvo más o menos 7 millones en los Estados Unidos. El presupuesto que pues, obviamente es mucho más caro de eso. Así que ya saben, pero así sucede en este tipo de tiempos. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos están escuchando a través de radio-real.com. A través de radio-real.com. Miren, yo les diría que si no son afectos a escuchar real por cualquier cosa, por alguna razón, por algún caso que no les guste, yo les diría, les propondría que comenzaran a escuchar real en esta semana en la que sigue. Estamos preparando algo por la visita de Oasis a México. Ya comenzaron su gira por Norteamérica. Estuvieron en Chicago y en Nueva York. Bueno, Nueva Jersey, en el Estadio MetLife este fin de semana. De hecho, hicieron un homenaje a las víctimas de este tiroteo en una escuela católica en los Estados Unidos. Lo hicieron el día de ayer en su presentación en el MetLife Stadium. Pero ahí vienen ya a México, ya estamos a 1 de septiembre, faltan 11 días para que se presenten en el Estadio GNP, así que yo que ustedes escucharía lo que tenemos preparados en real. Está bueno, sinceramente está bueno, nomás para que lo tomemos en consideración. Bueno, ya saben ustedes, estamos aquí en Real, a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Tuning Radio, a través de los dispositivos Alexa, en fin, en todos los métodos para que ustedes puedan sintonizarnos en este 1 de septiembre del 2025. Buenos días a quienes nos están saludando a través de las pantallas de Facebook, de Twitter y de X y de Instagram. Esta es la nueva corte. Ahí, efectivamente, esta es la foto oficial de la nueva corte, en donde claro que está María Estela Ríos, está Yasmín Esquivel, está Loreta Ortiz, está Lenia Batres, está Arístides, está Giovanni Figueroa y claro que está Hugo Aguilar, que para su toga, que tanto decía que no se le iba a poner, pidió que la llenaran de flores de este bordado con inspiración indígena, para que se vea que es indígena dentro del enorme populismo que estamos viviendo en estos tiempos y que se va extendiendo. De hecho, entre las primeras ceremonias que hicieron ya esta mañana, antes de que tomen protesta en un rato más allá en el Senado de la República, fue una ceremonia indígena en Cuicuilco, en la Ciudad de México. Guerreras, guerreros, guardianes que están en este lugar. Y ahora sí es el momento de vivir, ministro, de recibir todos una ofrenda de lo que aquí tenemos para que todos compartamos esta mañana, compartamos para que podamos ya caminar y desayunar para prepararnos para lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. El día de hoy, bueno, aunque no lo crean, hubo protestas por esto, ahí afuera de la pirámide de Cuicuilco. Este ataque a los monumentos y a la zona de monumentos, hoy se ve aquí en esta simulación de una ceremonia tradicional de los pueblos indígenas, cuando eso es mentira. Los pueblos indígenas, no todos los pueblos indígenas, usan el bastón del mando. Hay muchísimos pueblos en nuestro territorio nacional que merecen respeto, no cosificar
las cosas por un bastón de mando que se inventó López Obrador, que Claudia Sheinbaum ha seguido utilizando y no respetando a los pueblos. ¿Y por qué decimos que no lo respeta? Porque en los megaproyectos y en muchos proyectos no respetan la libre información, no respetan las consultas a que deben de ser sometidos los proyectos. ¿Cómo así entonces hoy vienen a decir que son un nuevo poder si lo primero que hacen es violar un acuerdo presidencial de 1977 que se logró justamente para que se respetaran los monumentos arqueológicos, históricos, los museos? Nos parece realmente un agravio a la ley y al reconocimiento del derecho de todos los mexicanos que tenemos a ser respetados por quienes fungen ahora en el supuesto nuevo poder judicial, o sea, los jueces y magistrados. Gracias. Bueno, ahí la protesta de esta mañana sobre el famoso bastón de mando. De hecho, el nuevo logotipo de la Suprema Corte de Justicia trae a un ladito un bastón de mando. No, bueno, el águila empalada nomás para que no se nos fuera a olvidar durante un rato, así en todo el simbolismo de la Cuarta Transformación, que si no son los famosos deditos con la 4, es entonces el bastón de mando. Hugo Aguilar habló ya esta mañana en esta ceremonia en Cuicuilco. Pueblos indígenas del país y del pueblo afromexicano, muchas gracias por estar acá. Gracias por venir desde sus comunidades para acompañarnos en este momento importante para cada uno de nosotros y para el país. Estamos iniciando algo nuevo. Yo quiero decirles que no solo somos materia, también somos inteligencia y somos espíritu. Y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios. Acabamos de presenciar la ceremonia de consagración de los bastones de mando que hoy vamos a recibir conforme al programa a las 4 de la tarde en el Zócalo de la ciudad, en el corazón de nuestro país. Quiero agradecer también la presencia de mis compañeros y compañeras ministros y ministras que vamos a integrar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando surgió la iniciativa de recibir el bastón de mando, ellos abrieron su corazón, su pensamiento para acompañar este momento importante. Tengan la seguridad que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes. Y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección. Algunos otros ministros, un ministro hermano nuestro tuvo un accidente y le impide estar en este momento acá, y 2 hermanas ministras se disculpan por no poder estar, pero quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar la nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu y con otro ánimo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo quisiera ver si alguno de mis compañeros o compañeras quiere también dirigir algunas palabras para este importante momento. Ahí Hugo Aguilar. Pues yo creo que más allá de cualquier simbolismo, lo que tendrían que hacer es realmente que se dicte justicia conforme a la ley, lo cual está muy lejano. 8,000 magistrados, ministros y jueces van a tomar posesión el día de hoy. Esto gracias a, entre otras cosas, los acordeones. Así, la combinación para que ganaran como ganaron era una entre 7.2 mil millones y aún así lo lograron. ¿Por qué? Por la maquinaria oficial. Y dentro de la maquinaria oficial, claro que está, lo estamos escuchando, la manera en la cual ellos se montan ahora como el nuevo poder cercano a la gente, descalificando todas las decisiones que haya tomado la Suprema Corte de Justicia en el pasado, entre ellas la despenalización del aborto y, por supuesto, la legalización de los matrimonios del mismo sexo, los matrimonios universales. Eso para ellos no lo es. Y ya no hablemos, por supuesto, de la despenalización del uso de la marihuana. Solo
para que lo tengamos en consideración. Hoy se llevará a cabo la protesta de estos ministros en un rato más en el Senado. Ya hay quienes dijeron que gracias, pero que no cuenten con ellos, obviamente los del PRI. Amigas y amigos, el grupo parlamentario del PRI hoy les informa que no asistiremos a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal este 1 de septiembre. Nuestra decisión es firme, clara y contundente y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa. No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes. Morena convirtió el Poder Judicial en un brazo ejecutor del gobierno. Lo desmantelaron para ponerlo al servicio de sus intereses. Lo digo claro, se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín, lo despojaron de su independencia y hoy lo instalan como un aparato al servicio del régimen. Van a perseguir a las y los ciudadanos, los van a intimidar. Para eso van a utilizar el Poder Judicial y por eso no nos vamos a callar, porque van a seguir lastimando a la gente, sus derechos, sus libertades, a través de esta farsa que han hecho con este Poder Judicial. Y el PRI no va a ser cómplice. Siempre hemos defendido la división de poderes y la autonomía de las instituciones como pilares de la República. Y hoy más que nunca seguiremos defendiendo el país. Gracias, señor Moreno, pero vamos, no nos hagamos tontos. Apenas el viernes hubo una sacapela, una más en el Senado de la República por los empellones que hubo, bueno, en la Comisión Permanente, con los empellones y todos los momentos bochornosos que hubo en su altercado con Gerardo Fernández Noroña. Ya salió ahí, pues nada más para recordarlo, Dolores Padierna a ponerse como defensora de la patria. Ese día, con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza, y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de la Unión, decidí interponerme para no pasar a mayores. Es verdaderamente grave que ni siquiera ya sean solo palabras y acudan a la violencia tan feroz como la presenciamos el día de ayer. Pediría Vean ustedes nada más, esta señora tiene una carrera política ligada a su esposo, René Bejarán. Hombre que, recordemos, fue captado en video recibiendo dinero corrupto de parte de Carlos Ahumada en los famosos videoescándalos del 2004. La degradación política viene desde entonces. Bejarano sigue actuando y su esposa es vicepresidenta de la Comisión Permanente. Solo para que vayamos entendiendo. Y ya que andamos en esas, pues, ¿cómo se defendió el señor Fernández Noroña el viernes pasado, antes de regresar a la corte? Dos, así le decían a Gustavo Madero cuando lo asesinaron. A Gustavo Madero lo asesinaron en la Ciudadela, le quitaron el ojo de vidrio con una bayoneta porque le decían ojo parado, le quitaron el otro ojo con una bayoneta, lo picotearon con bayonetas hasta matarlo y le decían quiere llorar, no llores, cobarde. Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan. Se los digo y se los volveré a decir. Así, yo no traigo camionetas blindadas ni traigo guaruras armados. Yo solo tengo una camioneta de $1.5 million de pesos y una casa de 12. Regresaremos sobre esto en un rato más con el caso Noroña, si me lo permiten. Pero antes, terminemos con la Suprema Corte de Justicia. Ya habló Alejandro Moreno, dijo que no se iban a presentar. El PAN sí se presentará, pero bajo protesta. Aquí, Ricardo Anaya. Pues preguntarle, ayer nos platicaba sobre la postura que estaba discutiendo su grupo parlamentario para la sesión del día de mañana. ¿Ya llegaron a un acuerdo como fracción parlamentaria?
Sí hemos llegado a un acuerdo como grupo parlamentario y lo que hemos acordado es solicitar, lo haremos en unos minutos más, de manera formal ante la Junta de Coordinación Política, el que podamos hacer uso de la palabra frente a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que nosotros queremos es hablar de frente, hablar, sí, con enorme claridad, con enorme firmeza, pero también con respeto para fijar nuestra posición sobre este proceso. Lo que estamos solicitando es que sea en presencia de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que nos parecería absurdo hablar antes de que ellas y ellos estén presentes. Esa es nuestra posición. Queremos hablar de frente, queremos exponer la posición del grupo parlamentario frente a esta reforma judicial, frente a esta elección judicial, en presencia de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el tema principal que se va a abordar ahorita en la reunión de la Jucopo. ¿Qué otros temas se podrían abordar? Bueno, se va a tratar el calendario de sesiones. Por supuesto, el tema central es ese. La sesión de mañana, que como saben está convocada a las 7:30 de la noche. Son una serie de bloques. El primer bloque es en el que estarán presentes justamente, entre otras personas juzgadoras, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después continúan bloques con magistrados de tribunales colegiados, finalmente con jueces de distrito. Nuestra solicitud es muy clara. Nosotros queremos fijar posición frente a las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué posición es? Eso lo verán mañana. Bueno, pues ya lo veremos en un rato más cuál va a ser la posición por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Miren, algo es cierto, y tocaremos el tema, si me permiten, un poco más adelante. Es bien difícil ponerse del lado de Ricardo Anaya y de Alejandro Moreno. Son personajes que han caído en el brutal descrédito de manera constante y de manera muy legítima. Ricardo Anaya, un personaje que tiene una retórica extraordinaria, pero su calidad como político sigue siendo muy cuestionable. Y es la voz sensata. Imagínense ustedes. Solo que del otro lado están estos personajes de la Cuarta Transformación que son deleznables. No hay forma de poder sostener a un régimen como el actual con esta cantidad de ranflas, con esta cantidad de personajes no solo cuestionables, sino señalados ya por su ineptitud política, como Adán Augusto López. Ya olvídense por un instante, por un momento, de si les caen bien o les caen mal. El señor reconoció que tenía sentado al lado al líder de la barredora y que no se dio cuenta nunca. Solo por eso tendría que retirarse. Y ahí lo van a tener ustedes hoy en el Senado, guiando a los senadores de Morena. Por increíble que parezca. Y ahí a la mitad de todo esto, el zipizape que tiene que ver con la grilla interna. Regresemos al caso Noroña, sin entrar a Noroña, porque ya le hicieron su acto de constricción, ya lo pusieron muy contentos. Ya hablando de Anaya, pues por supuesto que habló en contra de Noroña el viernes pasado. Sucedido el día de ayer es algo que en lo que tiene enorme responsabilidad quien hoy deja la presidencia del Senado. Fue una presidencia que se dedicó a polarizar, se dedicó a dividir, se dedicó en algunos casos a insultar, a denostar, y en la vida uno siembra lo que cosecha. Quienes hemos tenido el honor de presidir el Congreso, la mesa directiva, sabemos que se puede terminar muy bien cuando uno es respetuoso, cuando uno lo que procura es el diálogo, cuando uno lo que procura es el debate. Nosotros celebramos que concluya este año de ominosa presidencia, porque hoy se inaugura una nueva etapa. Ojalá la nueva etapa fue que llegó Laura Itzel Castillo, lo platicábamos apenas el viernes pasado, que es la nueva presidenta del Senado. Veremos cómo nos va. Clemente Castañeda también habló del caso Noroña. Yo creo que estamos terminando un año ominoso, retrógrada, sectario, improductivo,
Por eso pues, no es de extrañarse que termine primero con un zafarrancho y segundo, bueno, pues sí, con un automartirio. Ese es el balance que nosotros hacemos de este periodo. No fue un presidente como él mismo se comprometió a hacer. No dudo de su talento, pero cuando te ganan el ego, la necesidad de aparecer, cuando tú crees que la política se trata de ti mismo, de uno mismo, se pierde cualquier sentido de institucionalidad y de compromiso. Bueno, pues yo estoy en desacuerdo con el señor Castañeda. Estamos viviendo una época en lo que importa es el protagonismo. Lo que importa efectivamente es el protagonismo. Ahí él dice que fue una etapa muy poco productiva. No, fue muy productiva para ellos. Sacaron adelante la reforma al Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, sacaron adelante la militarización del país, sacaron adelante las nuevas CURP, sacaron adelante la nueva ley de telecomunicaciones, sacaron adelante todo lo que necesitan para cambiar el régimen. Y esto bajo la actitud beligerante de Fernández Noroña. Así que eso de que fue muy poco productivo, al contrario, fueron muy productivos para lo que ellos querían. Y sí, los juegos de artificio que hacía Fernández Noroña mientras estaban las presiones mafiosas de Adán Augusto López hacia miembros de la oposición, solo recordemos que no solo no habían ganado la mayoría en diputados y senadores, sino que la mayoría del Senado la crearon a partir de chantajes y de componendas públicas. 2 senadores del PRD de Michoacán se pasaron al lado de Morena y luego agarraron a los Yunes, y el señor Noroña se ufanaba de que lo lograron. Y no hay costo político. ¿Por qué no hay costo político? Porque no hay oposición. ¿Con qué grado de autoridad moral se va a lograr purificar, entre comillas, la política mexicana si está llena de corruptos? Por un lado, los institucionales de Morena, que hoy en día controlan todo, y por el otro lado, los opositores del PRI, del PAN y sí, de Movimiento Ciudadano, que tienen también sus cuestionamientos, aunque a ellos no les guste. Vean ustedes el estado en el que se encuentra el partido, con la dirección de Jorge Álvarez Maínez, el resquebrajamiento del mismo, aunque no quieran reconocerlo. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Solo ser espectador. Y un espectador que se harta de que lo único que tiene en su vida es esto, un espectáculo político bochornoso que no le está ayudando a lo que tiene que ser lo fundamental: cómo salir adelante en su vida cotidiana. Porque a quien sí le va muy bien es, por supuesto, al señor Noroña, que dice que todo está muy bien en su casa. Le busquen, o sea, y además no es mi casa, están agrediendo a la dueña de la casa. ¿Cómo? Que es a quien le estoy comprando y le estoy pagando. No, a ver, espéreme. Si ya le está pagando, la casa ya es suya. A menos de que tenga un negocio raro. El periódico Reforma el día de ayer dijo que el edil de Tepoztlán, es decir, el alcalde, dijo que no paga impuestos de esa casa. Comenzó el señor Noroña a sacar una serie de pruebas en donde se ve que la dueña es una persona de nacionalidad austriaca que está en la lista negra del SAT. En la lista negra del SAT. Así, nomás para que nos vayamos entendiendo en dónde estamos. En el caso Noroña, pues salió, entre otras cosas, cuántos han sido sus verdaderos ingresos sin reportar al SAT por parte de YouTube. Durante todo 2025, 6,700,000 pesos. Con eso, claro que puede pagar una casa. Solo que habría que decir, uno, no, se tendría que ver cuánto pagan los impuestos, pero más importante, por la ley de servidores públicos esto es ilegal. El señor, por el artículo 52, si mal no recuerdo, no debiera de recibir ningún tipo de donativo, y además falta ver la manera como se descubrió durante en estos días de investigación quiénes y de qué forma le están donando. Porque miren, si regresamos a ver quiénes son los donadores, que están los donantes o las personas que reciben donaciones, arriba de Fernández Noroña está un padre y un rabino. Y había que ver entonces si este padre y este rabino de qué cantidad de dinero le están dando los donantes. ¿De 100 pesos o $100?
Y abajo está el Cubo, y está el Tlacuache, y está el Temac, y está Franco Escamilla, etcétera, etcétera. Yo soy un idiota, debería efectivamente de recibir dinero, pero el problema es que luego se vienen estas interpretaciones, como en el caso de Noroña, en donde de pronto una sola persona da en cada intervención 100, $150, y alguien decía de una manera muy estúpida que es que el poder adquisitivo en los Estados Unidos es muy distinto al poder adquisitivo que hay en México. No, $100 son $100 en cualquier parte del mundo. Perdónenme. O sea, a mí no me vengan con que 2,000 pesos le sobran a todo el mundo, y más si son diarios. O sea, si diario yo le doy a alguien $100, está de llamar la atención, por más que sea parte de Morena en Nueva York, por darles un ejemplo. Y the plot thickens, ¿eh? El viernes, en este acto de desagravio, Fernández Noroña estaba ahí muy puesto Emiliano González y González, este hombre que salió con collarín y con el brazo vendado, colgado del cuello. Pues miren, ahí lo tienen, todavía con un collarín, ya no duro, sino suave, como se utilizan los esguinces cervicales que se componen en 15 días, y con la mano muy puesta. El problema va un poco más allá. Apareció que este hombre, Emiliano González, tiene un par de restaurantes. Tepos Ramen, en Tepoztlán. En Tepoztlán tiene un restaurante llamado Tepos Ramen, y tiene otra más que se llama La Creperra en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde en ambos restaurantes logró la ayuda del programa Jóvenes Construyendo Futuro. Y entre las personas que opinan de manera adecuada de estos restaurantes está, sí, Gerardo Fernández Noroña. ¿No se les hace todo brutalmente extraño? Extraño también la protesta que hubo en contra de Fernández Noroña el viernes allá en Tepoztlán. Aquí no se puede vender y se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros. Y aquí está la gente de los comuneros. Estamos en toda circunstancia que el poder que tiene ahorita como presidente Fernández Noroña, como ser presidente del Congreso de la Unión, es un error grave y grandísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden. Aquí esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán. Tepoztlán no se deja, el pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo. Tepoztlán, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraudes y corrupción. ¡Fuera, fuera, fuera Noroña! ¡Fuera Noroña! Bueno, pues ahí tienen ustedes la manera en la cual las protestas se dieron en Tepoztlán. Curioso que se den ahora y que no se dieran desde que la casa no era de Noroña, sino de alguien más. Como sea, en cualquier otro momento, los que hoy apoyan a Fernández Noroña lo estarían atacando por lo que está sucediendo con su casa de 12 millones o la casa que quiere comprar o la casa que está comprando. Ustedes pueden poner los contrastes que quieran de 12 millones y más aún. Tendríamos que estar mucho más pendientes de cómo fue la manera en la que se dieron esos dineros y de dónde salieron que de en dónde se están invirtiendo. Aunque al final todo podría ser un enorme lavado de dinero. Enorme lavado de dinero. Y a la mitad de esto, por supuesto, los ciudadanos siempre en esta teoría del shock, en donde cada momento, cada día quieren distraernos para no quedarnos un momento en la reflexión y ver, ¿es normal que un senador se pare como cualquier hijo de vecino frente a una cámara durante hora y media diaria para recibir donativos de sus seguidores? ¿Es normal que se haga, sobre todo en un mundo en donde se había pedido que la gente no invirtiera el dinero en políticos, sino que los políticos sacrificaran su dinero para la mejora social? Porque algo es cierto, hoy que es 1 de septiembre del 2025 y que se lleva a cabo el primer informe de la presidenta Sheinbaum a eso de las 11 de la mañana, que lo presentará el mensaje desde Palacio Nacional. Ellos dicen que la pobreza ha bajado y que el salario mínimo ha subido y que eso se refleja en la vida cotidiana de los mexicanos. Yo les pregunto, ¿es cierto? Yo sigo viendo a los mexicanos con grandes problemas y carencias de salud, cada día con mayores problemas para poder llevar el alimento necesario a su mesa. La incertidumbre de la seguridad en el país cada día más clara. Y ya no hablemos
de cómo se encuentran las calles y la infraestructura pública en el país, que cada día está mucho más deteriorada. Tal lo sabe la presidenta Sheinbaum, que de eso habló este fin de semana en el Estado de México. Pero escuchen. Cuando se hacen encuestas, la gente habla de varios problemas que le afectan. Pero en muchos estados de la República, pensarían que la gente diría, pues el principal problema es la seguridad. No, la gente dice bacheo, arreglo de caminos, arreglo de calles, arreglo de carreteras. Pues sí, solo que no lo hacen. Y ya que estamos en esas, una cosa es lo que la gente diga, como lo que le afecta todos los días, y otra cuál es su principal preocupación, que es llegar a su casa. Y llegar a la casa bien. El Washington Post el día de ayer publicó en su primera plana un artículo demoledor. Una ciudad mexicana en donde su gente desaparece. Un artículo descrito, o más bien consignado por Mary Beth Sheridan desde Guadalajara, Jalisco, en donde habla de la brutal cantidad de desaparecidos que hay en el país y específicamente en Guadalajara, más de 15,000. Guadalajara es México. Y recuerden ustedes que los desaparecidos, si bien tienen una gran carga de responsabilidad estatal, también la tienen a partir de la inacción, la inoperancia o ineptitud del gobierno federal. Van 18,000 muertos en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Van un poco más abajo de los 20,000 que tenía año con año Andrés Manuel López Obrador, solo que aquí desagregaron los feminicidios. Entonces la gente, claro que hemos normalizado la cantidad de muertos, hemos normalizado que haya desaparecidos, hemos normalizado el que todos los días nos digan que hay 40, 50, 60, 70 muertos. Ya no nos importa. Cuando nos debiera de importar, porque cuando nos toca, bueno, a menos de que seas un propagandista de la Cuarta Transformación, que te desaparecen al hermano y ahí ya no dices absolutamente nada. Dices, mala suerte mía, en realidad va muy bien el país, aunque lo sufras en carne propia. Eso es de ser muy imbécil o muy cínico o que te pagan mucho. Cualquiera de las tres. Pero que realmente creas que hay una mejora cuando lo estás viviendo en carne propia, es que no tienes madre. Y la realidad es esa. La enorme cantidad de gente que relaciona la falta de justicia en el país con la Suprema Corte de Justicia. Y de ahí es la trampa de lo que ha sucedido hoy en día. Claro que la gente dice que bueno que hay una reforma al Poder Judicial porque no tengo seguridad, no tengo justicia, salgo a la calle y me asaltan, los policías son unos ladrones, me piden mordida, me tratan muy mal, voy a denunciar algo y el Ministerio Público no me hace caso. ¿Cómo les explicamos que todo esto que acabo de decir es parte de la autoridad que no tiene que ver con el Poder Judicial per se, sino de la administración de justicia de los gobiernos locales, estatales y federal? Es muy difícil que la gente lo entienda así. Y luego viene la parte que sí tiene que ver con el sistema judicial, en donde durante años han hecho que los distintos expedientes se pudran, por lo que ustedes quieran, pero se pudran. Y todavía sale Lenia Batres a decir, yo sí tuve una gran efectividad, cuando le restregaron en la cara que la persona que más rezago tuvo en sus juicios es ella. Pero claro que sube a Twitter este tipo de cosas sin permitir que nadie la cuestione. Esa es la justicia de hoy en día. ¿Cómo es la política hoy en día? ¿Quieren cuestionar a algún político? Imposible. Porque los políticos de la Cuarta Transformación solo se presentan en los foros en donde no van a ser cuestionados. Hay algunos, pocos realmente, que realmente tienen la interés de ir a foros que no sean necesariamente tan amigables. Arturo Ávila, Andrea Chávez, el propio Gerardo Fernández Noroña, entre aquellos que tienen la interés de presentarse en medios de comunicación no afines a ellos. Pero de ahí en fuera hay una cantidad brutal que tendrían que ir efectivamente a ser cuestionados y que no lo aceptan. Ya no hablemos efectivamente que vayan con Carlos Loret de Mola o con Joaquín López Dóriga, en donde es imposible que se aparezcan, o con el propio Gómez Leiva, a quien le dicen como centavero. Imagínense ir nada más a Televisión Azteca. Nunca. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos, porque ahora lo que prefieren es la comunicación
digital, en donde se vea que están trabajando desde Palacio Nacional, decía Claudia Sheinbaum ayer en la tarde. Yo creo que quien le tomó esta foto lo hizo con muy mala fe, porque no solo por la comunicación que tiene aquí en un teléfono rojo o en el WhatsApp web que tiene, que es totalmente espiable, quien no se lo haya dicho es alguien que no lo entiende, sino por la fotografía en donde se ve la toma de posesión de López Obrador, que está recibiendo la banda presidencial de manos de Rosario Ibarra de Piedra, y atrás, Claudia Sheinbaum. Solo para que vayamos entendiendo, esto es cuando tomó posesión de la presidencia Patito en 2006. Así les gusta la comunicación a partir de redes, a veces un poco torpe, como esta. Tanto que dicen que no se meten en problemas de naciones extranjeras. Y aquí la presidenta Sheinbaum recibió el pasado viernes a Guido Croaxo, el abogado de Pedro Castillo, dice ella, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México expreso mi más profunda solidaridad con él y con su familia. El gobierno de Perú, por supuesto, que dijo, a ver, momentito, no es por ahí. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su rechazo absoluto a las declaraciones de la señora Sheinbaum, que violan flagrantemente los principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuándo sí se meten, como el caso de Perú, y cuándo no, como en el caso de Venezuela? Porque recuerden ustedes que Nicolás Maduro está sentado ahí en la silla presidencial después de un fraude. Pero de eso México no dice absolutamente nada. No vaya a ser, ¿verdad? No les gusta que se metan en los asuntos de México, pero ellos sí se meten en otros asuntos. Hablando de quienes se meten en los asuntos de México, el viernes apareció para entorpecer o enrarecer más el clima de la reunión que tendrá en 48 horas la presidenta Sheinbaum con Marco Rubio, secretario de Estado, el señor Ted Cruz, senador por Texas. My message to the government of Mexico is accept our offer as a friend. Just like Colombia did with Plan Colombia. Accept our offer. We will partner with you hand in hand. Take out the cartels, and that will make the people of the United States safer, and it will make the people of Mexico safer. Bueno, entonces eso decía, haga como le hizo Colombia y tome la ayuda de los Estados Unidos como lo hizo también en su momento Colombia, para que sean más seguros los norteamericanos y por supuesto sean más seguros los mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo gracias, pero no gracias. Coordinación sí, subordinación no, ya saben ustedes. Les encanta decir que aquí todo está muy bien. Pues vamos a Culiacán, Sinaloa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, auditorio de Mega Noticias. Nos encontramos aquí en las afueras del Hospital Civil, donde hace un momento se reportó un hecho violento. En este instante, tanto el hospital como las calles pues alrededor están aseguradas por elementos del ejército y otras corporaciones. Y se habla de que hay 2 personas heridas y 2 fallecidas. En este preciso instante, pues allá al fondo, se puede ver cómo pues ya elementos de diferentes corporaciones están haciendo las diligencias correspondientes ante pues este suceso. De manera extraoficial se habla... De manera extraoficial mataron a 2. Los fueron a rematar al hospital. Pero todo está muy bien. Pero este país es perfecto. Vamos a Quintana Roo, en donde hubo un par de protestas. Una en Cozumel en contra del ejército. Acusaban a un miembro del ejército y de la Guardia Nacional de abuso sexual. Fueron hasta el cuartel del ejército a quemar lo que pudieran. Con respeto. Ok, gracias. Me presento, permítame tantito. La verdad. ¡Cálmense! Saque hijo, señora. ¡Pero chance! ¡Va a hablar! ¡Va a hablar! ¡Que hable y dé la cara, señor! Ya, permítame tantito, por favor. No deje que vos hable. Los saludo con respeto. Me presento, soy el comandante de la guarnición. Buenas noches, señor. Recibimos el reporte y ustedes, en su derecho de petición, lo están haciendo. Nomás les pedimos de favor que sean respetuosos de la instalación.
respetuosos de la institución. Nosotros vamos a hacer las indagatorias correspondientes, ténganlo por seguro. Permítame. ¡Hagan silencio! ¡Hagan silencio! Él vio todo. ¡Que hable el vato! ¡Que se uniera! ¡Que había justicia! Vamos a hacer las permítame tantito, señorita. Aguanta. Vamos a hacer las indagatorias. Vamos a hacer las indagatorias correspondientes. ¡Viene un balazo! Silencio, dejen de gritar, por favor. ¡Están molestos! Sí. Quieren escuchar y saber, cállense. Permítame tantito. Recuerden que somos una institución que vela. Joven, permítame tantito. Llévatelo. Silencio. Recuerden que somos una institución que en coordinación con las otras autoridades vemos por la seguridad de ustedes. Ustedes lo han constatado. Señor, en caso de que identificara a la persona que la agredió, Se van a hacer las indagatorias y en el caso que haya algún responsable político que se va a proceder. pero se entregará a la orden. Pero la preocupación de la gente está en el bacheo. No fue el único enfrentamiento de civiles contra miembros del ejército en Quintana Roo este fin de semana. No queremos acceso solo un día. No queremos únicamente el acceso a Playa Mangle. No queremos el acceso únicamente a Playa Sur. Queremos los 4 accesos al Parque Nacional. Como antes, vamos a liberar las playas. Son de los mexicanos. Así es que ese muro no va a pasar. Ese muro no representa. La Guardia Nacional salga de allá para que estén libres todas las playas y estemos como de antes. Libre todo. ¿Se sienten traicionados por la Cuarta Transformación? Claro que sí. La verdad, ha hecho muchas cosas que no debe de ser. Pero la preocupación de los mexicanos se encuentra, según dice Claudia Sheinbaum, en si hay baches en las calles. ¿Más de esto? Todo porque quieren cerrar la playa para el hotel que controla el ejército, que alguien le dio la concesión debido a la construcción del Tren Maya. El hartazgo ciudadano no solo es de la clase media, como se pretende hacer ver. Es entendible, yo lo comprendo de una manera muy clara y lo hemos platicado desde el año pasado, desde mucho antes, y aquí lo decía. Si tienes esta percepción de que estás rodeado de corruptos, y mientras tanto del otro lado tienes a alguien que te está dando dinero, aunque sean corruptos, dices, aunque sea este, en lugar de robarse el dinero, me está dando la lana. Aunque con esto te estés endeudando. Y si a eso le agregas una recuperación real del salario, que yo no sé de qué tanto sea la recuperación del salario junto con las otras ayudas, pero es real la recuperación del salario, entonces ¿de qué lado va a estar la preferencia poblacional, electoral? Pues obviamente de quien parece que está dando mejores resultados, aunque sea mentira. Sin embargo, el enojo ciudadano va creciendo. Y el conocimiento o la percepción de que algo no está bien también. Hoy vamos a escuchar en el informe que todo es perfecto. Que van a construir 31 hospitales, que van a construir nuevas dotaciones de agua, que van a comenzar con el bacheo, que van a comenzar a hacer nuevas líneas de tren, que van a comenzar a hacer nuevas refinerías, que van a comenzar a invertir, que ya llegaron los medicamentos, que ya está una corte del pueblo. ¿Y la calle? ¿Qué dice la calle? La calle podría decir otra cosa, pero vamos a irnos un nivel arriba. ¿Somos un país con mayores libertades hoy de la que teníamos en 2018? Y la respuesta es no.
Todos los días vemos un intento de alguien, puede ser desde la presidencia hasta alguno de los comentócratas afines a la Cuarta Transformación, de cercenar libertades, de criticar a quienes cuestionan este tipo de situaciones, que para eso están, para ser cuestionados. O sea, recordemos nada más que el político se alquila para hacer una serie de obras y con eso cumplir promesas o planes de gobierno que hace a los ciudadanos. A partir de ello, se le aprueba, se le reprueba o se le pida que corrija el rumbo. Si uno está en un gobierno en donde no se están llevando a cabo las acciones de manera adecuada, como durante todo el sexenio de López Obrador fue la cuestión de seguridad, se le señala. O la cuestión de medicamentos. Y ahora salen, como salió la señora Montiel, Ariadna Montiel, a decir, bueno, es que la culpa de todo la tuvo la pandemia. En el caso de las carencias, la única carencia en la que tenemos un incremento es en los servicios de salud. Pasamos por una pandemia que significó literalmente detener el sistema de salud para salvaguardar la vida de todos nosotros. No, quiero recordar que el cambio de sistema de salud se dio en enero del 2020, cuando no había avisos en México de la llegada del COVID, del coronavirus, ni siquiera se llamaba COVID. Decidieron desmontar el sistema de salud porque decían que el seguro popular era inútil. Lo desmontaron y crearon una cosa llamada INSABI. Y después de que no les funcionó, tuvieron que convertirlo en IMSS Bienestar. Y mientras tanto, se les apareció la pandemia. Pero la realidad es otra. La realidad es que lo hicieron mal. Y si no se puede reconocer que lo hicieron mal en el sistema de salud y que lo hicieron mal en la seguridad, mejor cállense. Porque entonces lo que termina es seguir justificando y echarle la responsabilidad a algo más que no es su incompetencia. Y aquí estamos hablando de su incompetencia. Y no les gusta que se hable de la incompetencia. En Campeche se reafirmó la sentencia en contra, nada más para que lo entendamos, de la Organización Editorial del Sureste y del periodista Jorge Luis González Valdés. Va a haber alguien que les va a estar revisando sus contenidos. Y les pusieron una multa por hablar de la gobernadora Laida Sansores. Va a haber un censor para ver qué dicen y qué no dicen. Pero tenemos más libertades que en el 2018. Imagínense por un momento que Angélica Rivera hubiera demandado después de hacer su explicación de la Casa Blanca y de que la había comprado con las liquidaciones que había tenido de su participación como actriz de telenovelas en Televisa, a Carmen Aristegui y a Genaro Villamil. ¿Qué hubiera sucedido? Pero aquí, en lugar de ponerse del lado del periodista ante esta intentona de censura por parte de Laida Sansores, los propagandistas lo aplauden. Hay más libertades. Les presento en esta mañana a Astrid Ortega. Ella es la alcaldesa de Cadereyta, Querétaro, que ya saben ustedes que se está configurando todo para que Morena gane Querétaro en el 2027. Ay, como que ahí hay un pacto, ya saben ustedes como de qué tipo. Ahora resulta que esta mujer, la señora Astrid Ortega, presidenta municipal de Cadereyta y que se dice licenciada en educación, pues tiene la prepa trunca, casi como lo que dice Andrea Chávez criticando a Lili Telles. Ya que le sacaron esto en la prensa, ella responde así: la redacción de las notas y encabezados solo deja al descubierto su forma de ser elitista, academicista y privilegiada. Les arde el rabo que alguien como yo, mujer joven, madre autónoma, feminista, de clase trabajadora, disruptiva y sin título, les haya venido a poner en la torre a sus negocios y privilegios. No, señora, por mí que no tenga título. Usted dijo que tenía licenciatura para ser la nueva alcaldesa de Cadereyta. Mintió. Mejor digan que no tienen ningún título y que no son doctores ni nada por el estilo y hagan su vida política sin tener que decirle a la gente que les arde el rabo. Lo que arde es la incongruencia y la deshonestidad, y eso es lo que ustedes no entienden. Y que de nueva cuenta no haya nadie que tenga en Morena la entereza de decir: nos estamos equivocando.
no debemos bajo ninguna circunstancia de autorizar, de aplaudir, de legitimar esto. Para nada. Al contrario, dicen que son brutalmente austeros. La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación. La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado. Por el amor de Dios, ahí tienen al secretario general de Morena. Esto que están escuchando fue en la plenaria de Morena, preparándose para llegar de nueva cuenta al nuevo periodo de sesiones. Y el secretario general de Morena es Andrés Manuel López Beltrán. ¿De qué está hablando? Ya no hablemos de Fernández Noroña, de Sergio Gutiérrez Luna. Y fíjense, ya que estamos hablando de Gutiérrez Luna va a continuar siendo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque no llegaron a un acuerdo el día de ayer. Habrá que ver con qué, sí, gracias Gutiérrez Luna, señor diputado, habrá que ver con qué reloj llegó. No se pusieron de acuerdo por una razón. Los ultras de Morena, entre ellos Dolores Padierna, la que escuchamos hace rato, el señor Alfonso Ramírez Cuellar, Leonel Godoy, que lo vimos sentado a un lado de Gerardo Fernández Noroña en la permanente el miércoles pasado, que sigue sin decirnos dónde está su hermano, Julio César Godoy, el que estaba acusado de ser parte de la familia michoacana. Pero bueno, ellos dijeron, no queremos que Kenia López Rabadán llegue a la mesa directiva. Ah, bueno, entonces Germán Martínez tampoco, Margarita Zavala tampoco, Federico Doring tampoco. Ustedes, Partido Acción Nacional, no pueden decidir qué miembro del PAN va a ser el presidente, pese a que está el acuerdo de que así fuera. El problema es que si se dan ahorita votaciones de algo y no está bajo estos acuerdos que están escritos, pueden llegar a cuestionar todo el proceso. Y todo tiene que ver con la cerrazón férrea, cerrazón que tiene Morena a que se ponga alguien del PAN. Ayer salió Monreal a tratar de arreglar la cosa, por supuesto, siempre como salvador de la democracia, el diputado Ricardo Monreal. Estamos reunidos con los coordinadores, ya tuve reunión con todos y luego tengo reuniones vis a vis, cara a cara con cada uno de ellos. Ahora voy al grupo parlamentario de Morena para explicarles los avances y luego regreso a la Junta de Coordinación Política para llevar a cabo la sesión de la Junta. ¿Cuáles son estos avances? Estamos construyendo los acuerdos. Todavía no hay nombres. Todavía no hay nombres. Estoy en eso y estoy hablando con cada uno, pero siempre con optimismo. Yo soy un hombre de acuerdos, un hombre que cree en que sí podemos lograr. ¿Habrá sesión hoy? Sí habrá sesión. Sí habrá sesión. Yo estimo que como a las 8 de la noche. Sí, y claro que hubo sesión, pero no hubo nuevo presidente de la mesa directiva. Como les decía, el PAN, claro que tiene a sus candidatos que no quiere Morena ninguno. Hemos definido proponer de manera formal a mis compañeras y compañeros Margarita Zavala. ¡Bravo! Kenia López Rabadán. Germán Martínez.
y Federico Doring. No voy a omitir decir que también ha sido una definición tanto de su servidor como de otros coordinadores y la coordinadora en nuestros diálogos previos, y también es la convicción de nuestro grupo parlamentario privilegiar el género mujer en esto. Bueno, yo la verdad por ninguno de ellos iría, pero es decisión de Acción Nacional. O sea, si ellos quieren seguir en esa, bueno, pues ellos mismos lo hacen. El punto es que aquí Morena está presionando de manera muy fuerte para evitar que se ponga cualquiera de ellos cuatro, porque pues así es la democracia en México, ¿verdad? Dice Luisa María Alcalde al respecto que el PRIAN no tiene cuadros para el 2030 porque son corruptos y no tienen autoridad moral. Pues sí, pero Morena no está muy lejano. Si sus cuadros para el 2030 eres tú, mujer, no veo mucho que hacer. Sinceramente. Por una sencilla razón. Si no pueden reconocer entre ustedes la podredumbre que hay dentro de Morena, ¿cómo pueden juzgar la que hay afuera? Y tú, Luisa María Alcalde, eres la presidenta del partido. Tendrías que decir, no podemos hablar de austeridad y de que no hay corrupción cuando es evidente en tus cuadros más importantes, en el presidente de la Cámara de Diputados y el lujo brutal con el que vive. El presidente, expresidente de la mesa directiva del Senado, en donde sigue sin poder explicar bien a bien cómo llegó a tener esa riqueza. En el coordinador de Morena en el Senado, en donde por ineptitud, dice, me sentaba al lado de el señor Bermúdez Requena y no hacía absolutamente nada. Ya no hablemos del caso de Monreal y su viaje a Europa. ¿Lo seguimos? Y ya no hablemos de López Beltrán, pero de quien sí podríamos hablar es de Pío López Obrador. El hermano del presidente López Obrador sacó un video el día de ayer. Híjoles, en el cinismo absoluto. Hace una semana, el INE resolvió la inexistencia de infracción electoral respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020. Por segunda vez, las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa, ni mucho menos delito. Las pruebas periciales de la Fiscalía General de la República confirmaron que los videos fueron alterados. Es decir, la única prueba presentada en contra no solo fue manipulada, sino que además fue obtenida de manera ilícita. Por esa razón, no tuvo ningún valor probatorio. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático. La descontextualización maliciosa realizada por este medio de comunicación afectó mi integridad, honorabilidad y dignidad, así como también la de mis seres queridos. La autoridad electoral realizó un procedimiento exhaustivo por 5 años y además solicitó información a diversas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, entre otras, sin acreditar responsabilidad alguna en mi contra. Reitero mi respeto a las instituciones del país y creo fehacientemente en el Estado de Derecho. Seguiré actuando con determinación y firmeza porque estoy cierto que nunca he cometido una falta administrativa y mucho menos delito alguno. En pocas palabras, no soy corrupto. En consecuencia, continuaré atendiendo este asunto hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo con lo que establece la ley. Por último, quiero dejar de manifiesto que el daño emocional, biológico, social y moral que a mí y a mis seres queridos nos ha causado no se podrá reparar con disculpa pública alguna. Razón por la cual confío en que las autoridades competentes hagan justicia. La verdad nos hará libres. Juan 8:32. Muchas gracias.
¿Ustedes qué creen que va a ser la nueva corte? Darle la razón a Pío López Obrador. Aunque están los videos, 2 de ellos, en donde en un restaurante y en su casa recibe sobres amarillos con dinero, que el propio López Obrador, su hermano, dijo que eran aportaciones al movimiento para pagar gasolina y ese tipo de cosas. Y han salido otros videos más en donde se ve a David León haciendo lo mismo con dinero emanado desde el gobierno de Chiapas. Pero no es delito. El INE no vio delito, el TRIFE no vio delito, falta ver a ver quién más vio delito. ¿Qué va a hacer la nueva corte? ¿Ponerse del lado de Carlos Loret de Mola y Latinos o de Pío López Obrador? Les pregunto a ustedes esta mañana, a quien me está viendo a través de Instagram y de Facebook, para quien lo está escuchando en radio-real.com, que participe en nuestra encuesta. La justicia nueva que llega a México, ¿a quién le hará caso? A Loret de Mola y los videos que sacó en Latinos, en donde se ve a David León, ex colaborador de Manuel Velasco, darle sobres amarillos a Pío López Obrador para que los diera a su hermano, o a Pío López Obrador, que se siente dañado psicológicamente por esto. ¿A quién? Por favor, responda ahora para ver quién tiene la razón. Les pido su respuesta en el chat de radio-real.com y por supuesto en las pantallas de Instagram y en la pantalla de Facebook para ver si acaso la nueva justicia estará del lado del pueblo bueno o de quién. Al narcogobierno, dice Rubén esta mañana. A Pío, dice Yaniscal esta mañana. Gracias por su participación. Músicas, gracias, sí, la música es música de concurso, ¿no? Por este mes el Supremo Corte tendrá que pagar igual que a Salinas Pliego. Pues ya sabes para dónde va la corte. Rubén dice a la libaña de Pío. A Rubén dice a Pío. A Jenisca, Quetzalcóatl nos agarre confesados con la nueva justicia. Al mártir político de Pío. Paulo Ortiz dice a Pío. Cabebe dice a Pío. Eunice dice al psicológicamente dañado. Luis Fernando dice la persona dañada psicológicamente. Ricky dice a Pío. Paulina a los ungidos de Morena. Erika dice sin duda alguna a Pío. De verdad es indignante que quieran insultar la inteligencia del mexicano, dice Sol Olmedo. Alejandra Lázaro dice a Pío. Distópico dice al narcogobierno del nuevo PRI. Ah, caray. Monitrega dice a Pío. Y así nos podemos seguir durante esta mañana en la encuesta que ustedes responden. Emploe, Pío el impío. Dicen aquí, gracias por haber participado. Adil Franco, al santo Pío López Obrador. DMH dice a Pío Geberto. Moisés dice a Pío López será el nuevo dato protegido. Regina dice a Pío el impío. Y así terminamos esta mañana. Gracias por haber participado en esta pequeñísima encuesta para aquellos que querían saber en dónde está su opinión o percepción del nuevo Poder Judicial, que en un rato más tomará protesta. Irán en grupos, porque primero van los ministros, luego los magistrados, luego los jueces, como si fuera bolsa de trabajo. Gracias por haber estado en esta encuesta. Y ahora... Ayer en la tarde, después de que hubo un maratón en la Ciudad de México, se llevó a cabo una marcha convocada por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, la marcha de la resistencia contra el autoritarismo, así le llamó. Y entonces, ellos dicen que fueron 15,000 personas y se veía la calle de Sevilla llena, camino hacia el Parque México. Miren, no es una caminata muy larga, sinceramente, pero sucedían dos cosas que iban en contra de esta marcha contra la resistencia. La primera, pues obviamente el maratón que comenzó a las 6 de la mañana aquí a un ladito de donde vivo, en el estadio de CU, y luego pues también iba todo caminando y terminaba en Reforma. Entonces citaron a la gente que iba a la marcha de la resistencia ahí en Reforma en la Diana. Tenían que ir por la calle de Sevilla, y entonces llegaban por el Palacio de Hierro, tomaban Álvaro Obregón y llegaban, Álvaro Obregón o Sonora, una de esas dos, y llegabas al Parque México. Y ya en el Parque México, ahí a la mitad hubo de todo. Pues apareció gente que dices, ¿ya para qué se aparecen? ¿Qué significa su presencia aquí en el respaldo de la marcha de Alessandra? ¿Cómo contenta de estar
estar aquí. Me parece que la convocatoria de Alexander es valiente. Me parece que es el inicio de irnos preparando a lo que viene, que es la defensa de las libertades. Viene la reforma electoral. No, bueno, y también estuvo Claudio X González, y ya saben, esta gente que parece que no está entendiendo para dónde vamos, ¿no? Entonces ellos hicieron la marcha de la resistencia contra el autoritarismo. En Morena estuvieron en su plenaria, en donde están listos para la reforma electoral. Diputadas y diputados del grupo mayoritario de Morena. La reforma electoral que tenemos enfrente es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden con sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política. Junto con ustedes, señoras y señores legisladoras, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos. Vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico, y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías. Bueno, pues ahí vamos de nuevo a esto que nos estamos haciendo tontos. Luisa María Alcalde dijo, pues sí, hay que dejar a los plurinominales, pero de una manera distinta. Apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población, con los famosos plurinominales. Y no para intentar, porque jamás lo haríamos, somos el partido que ha luchado por la democratización de este país, y eso significa respetar las minorías. Apostar por un modelo democrático donde se respeten las minorías, pero también donde tengamos una representación más fiel de la población. Estas listas plurinominales que se han determinado desde las dirigencias de los propios partidos han llevado ya en estos tiempos también a un uso faccioso de las mismas, donde en realidad se utilizan más para proteger a personajes como Ricardo Anaya, como Lili Telles, como el propio Alito, Marco Cortés, que no tuvieron ni un voto. Nada más hay que recordar que lo mismo pasó con Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y en su momento Luisa María Alcalde. Solo para que lo vayamos entendiendo. Les decía que ayer fue la marcha de la resistencia, y antes de la marcha de la resistencia hubo un maratón que no pasó tan bien. Gracias, Sebastián. Y aquí era precisamente lo que platicábamos, ¿no? Que no es pues no es una carrera de obstáculos. Lamentablemente aquí hay una colisión donde intervienen dos de los punteros, ¿no? Los líderes caen en un bache. Ahí los vimos en esta toma. Lamentablemente, bueno, los que iban en la punta, al dar la vuelta en una pequeña curva, se meten a un bache, a uno de estos baches que, híjole, bueno. Y los dos caen, y bueno, pues ahí están siendo atendidos. Así es, los dos corredores discapacitados que estuvieron el día de ayer y que iban en la punta en el maratón de la Ciudad de México cayeron en un bache. Esos que ya no debieran de existir según la señora Luisa María Alcalde, ¿verdad? La que decía que cuando gobierna Morena ya no hay baches. Y eso mismo que es lo que dice la presidenta Sheinbaum, que es la principal preocupación. Cuando se hacen encuestas, la gente habla de varios problemas que le afectan. Pero en muchos estados de la República, pensarían que la gente diría, pues el principal problema es la seguridad. No, la gente dice, bacheo. Pues sí, tanto que en la Ciudad de México llevan 30 años gobernando toda la ciudad, y la ciudad es un bache entero. No lo digo nada más yo, lo dijo también uno de los ganadores, también discapacitado. Marco Caballero, ganador del segundo lugar del Maratón Ciudad de México.
y pues soy algo desconforme porque 2 amigos este año se cayeron en la ruta. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado otro compañero se ponchó y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalización. Vean ustedes nada más, ¿no? Tiene que salir a decir eso para que vean que no es una cuestión nada más de Clara Brugada. Pues ahí las tenemos. Pero aquí dicen que todo está muy bien. Mejor, y por eso votamos por Morena. Y Morena nos está matando. Y Morena nos está matando. Y Morena nos está matando. Vaya. Reporte de tráfico. Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿no? Y miren que el día apenas son las 9:40. Así que imagínense ustedes por dónde va la cosa. Hoy es el informe de Claudia Sheinbaum. En una semana es el informe de Verónica Delgadillo en Guadalajara. Soy Vero Delgadillo, presidenta de Guadalajara. Me comprometí contigo a gobernar de una manera diferente, con firmeza para tomar las decisiones difíciles que requieren mano dura y también con empatía y sensibilidad para entender y atender tus necesidades. Yo sí creo en lo mejor de las personas y lo poderoso que resulta cuando se forma de gobernar. Por eso, gobernar es cuidar. Vero Delgadillo, primer informe, Guadalajara. Ahí están los anuncios de Verónica Delgadillo. Vi que hay mucha gente que critica ya, que estaba grabando los anuncios. ¿Por qué no criticaron a Claudia Sheinbaum en sus anuncios? El doble rasero es brutal, pero se deja ver muy claramente quién les paga. Gracias a la gente en Facebook. Mañana a las 8:30. Muy buenos días. Estoy intentando, como cada mañana, que entre Marco. Ya saben ustedes que esto siempre falla. Con el caso de Marco, no lo quiere mi internet. No es cosa de Marco, que quede claro, ¿no? O sea, pero el internet aquí no entra. Sí, Marco, ya te vi, no tienes que decirme 2 veces, ya te estoy viendo. O sea, es una cuestión del internet. Ya veremos qué hacer, ¿no? Porque dice Marco Vinicio, it's unable to join. Eso es lo que dice. Entonces vamos a intentarlo en un momento más, mientras está entrando Marco Vinicio, que ya está aquí. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gonzalo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues a ver, entonces en una semana es el informe de Verónica Delgadillo. Va a seguir lloviendo durísimo porque el fin de semana, el sábado, llovió otra vez brutal en Guadalajara. Oye, pero lluvias. Ayer no tienes idea cómo llovió en la Ciudad de México. Mira, llevo ya mucho tiempo viviendo en este lugar, ¿no? En donde tengo, que ya todos ustedes saben, enfrente veo yo el estadio universitario. Llegó un momento ayer en donde yo no veía, yo olvídate el estadio universitario, no veía el edificio, el edificio que está enfrente del mío. No, vaya, o sea, no veía nada. Enfrente de mí tengo un centro de entretenimiento, no es necesariamente un centro comercial. Hay algunos restaurantes, hay un gimnasio, hay uno de estos casinos, hay un cine que ya está cerrado y que era muy, muy buen cine. No veía yo ahí, y mira que tiene como que estos anuncios espectaculares, luminosos, no se veía. Tengo un centro de, bueno, tengo un autoservicio, no se veía el autoservicio, ¿no? Tengo enfrente una torre que es de oficinas de Total Play, no se veía el anuncio de Total Play. Sí, no, estuve viendo que también se paró la circulación en muchos lados de la Ciudad de México, sobre todo en la zona sur por esas inundaciones, ¿no? Así es, bueno, la gente no pudo salir, hubo mucha gente, tuve conocidos que estaban, y luego fui al súper el día de ayer, y cuando para llegar a mi casa tienes que dar vuelta por CEU, y entonces fui como a las 4 de la tarde, y vi que llegó un señor con sus hijas, y sus hijas tendrían, ¿qué te gusta? 5, 6, 7, 8 años, porque eran como 4 niñas, y yo, pobres niñas, porque se empaparon como si no hubiera mañana, ¿eh? Sí, vaya, y ahorita que decías de la lluvia del sábado, también granizada acá en la ciudad de Guadalajara. Bueno, ¿y cómo les fue con eso? Pues fíjate, afortunadamente en la zona donde yo estaba granizó muy fuerte, llovió mucho, pero bien, nada más que digo, afortunadamente a mí ya fue muy noche y no hubo tantas afectaciones, no como otras veces, Gonzalo. Bueno, tiene mucho que ver, sí, porque quien me lo estaban diciendo en PD ya muy tarde. Muy tarde me lo estaban diciendo. Tienes toda la razón en eso. Pero pues de todas maneras muy desafortunada la manera en la cual se están dando las lluvias en el país, y sobre todo
porque, a ver, sí, claro que de pronto es muy impactante para uno decir, no veo enfrente, pero la cantidad de agua general que está cayendo en el país no es necesariamente muy distinta a la que cayeron en años anteriores. Sí, el pasado fue terrible porque eran los rezagos de la Niña, pero en realidad tendría que haber la infraestructura para soportarlo, ¿eh? No solo en la Ciudad de México, sino en Guadalajara y en otras partes del país. Sí, efectivamente, Gonzalo, digo, y efectivamente 3.1, tal como dices, ya fue en la noche, se no afectó tanto, por ejemplo, el paro que estabas allá en Londres, una lluvia en la mañana que dejó colapsada al área metropolitana, y esa sí afectaba, y no se veía ni siquiera el cofre del vehículo, pero sí, Gonzalo, la infraestructura sí debería estar hecha para poder soportar esto, y como sabemos, pues vienen eventos internacionales, y pues también a ver cómo nos va. Pues sí, bueno, a ver, entre la nota del periódico Brutal de ayer del Washington Post y luego estas notas de que la infraestructura está muy mal en las dos ciudades. A ver, leí entonces que Pablo está prometiendo otras dos. A ver, está la línea 4 que no la han acabado. La 5, que es un tren que no es tren, ¿no? Así es. O sea, es como el vaivén o este tren que hay en Campeche, ¿no? Efectivamente, mira, me dice Juan Pablo que normaliza la lluvia del sábado. No, por eso, o sea, la verdad es que yo sí me puedo impactar porque ay, que no puedo ver enfrente, pero la cantidad de agua en general termina por ser la que tendría que estar soportando el drenaje profundo de la Ciudad de México y el emisor oriente. O sea, siendo muy honestos, lo que pasa es que en una de esas las labores de gubernamentales no son necesariamente las mejores para desasolvar, ¿no? Y la cantidad de basura que hay. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, estábamos hablando de la línea 4, la línea 5 que va a ser un tren que no es tren, y luego hay una línea 6 que dijeron ahora que va por Tonalá, ¿no? Sí, efectivamente, porque inclusive cuando te tocó, Gonzalo, esta vuelta estrenando el toma de Macrobús, tú viste que hay una parte donde todavía se corta. Sí, pero había prometido Enrique Alfaro que se iba a construir esa parte. O sea, yo me acuerdo que hice el recorrido un sábado, y el domingo fui a un evento en donde se anunció que se echaba a andar la línea 4 y ahí mismo dijo Enrique Alfaro que se iba, y es más, me lo dijo también a mí en una de las entrevistas, la última que le hice, ¿no? Así es. Creo, ¿no? No recuerdo. Sí, te lo dijo, sí te lo dijo. Oye, hay que pedirle, ya viene el informe de Lemus, se lo voy a pedir entrevista. Bueno, muy bien. A ver si no se le corta como la última vez. Bueno, vas, Marco. Claro que sí, comentarles a todos y todas cómo se encuentra el tráfico en este momento en la metropolitana. Como saben, los niños regresaron a clases y empezó nuevamente, nunca dejó de haber caos, pero todavía más. Un motociclista lamentablemente falleció esta mañana en la lateral de Juan Gil Preciado y Cuarta Poniente. Tómelo en consideración, está cerrada la lateral en estos momentos. Un motociclista también lesionado en la avenida Washington y Chapultepec, esta se Mariano Otero. En Adolfo Jorge y avenida Concepción, otro percance, igual que avenida Vallarta en Obrero más temprano. Obras en Camino Real a Colima, recuerden, y en avenida México, a partir de Américas hacia Chapultepec. Además, socavones importantes en prolongación Guadalupe y Mariano Otero. En avenida Gobernador Curiel y de necesario en percances particulares para que lo tomen en cuenta. Otro percance en el kilómetro 15 de carretera Chapala, y en Olímpica y 5 de febrero acaba de ocurrir un percance entre un motociclista y un ciclista. También hay autoridades ya en la zona. En avenida Federalismo y Patria no están funcionando los semáforos, tampoco el de retorno de prolongación 8 de julio, casi periférico sur, más sincronizados de avenida Colón y López de Legazpi, más sincronizados López Mateos de Colomos hacia Eulogio Parra, más sincronizados de avenida Juárez y después de avenida Vallarta, y aliadas también complicadas circulación esta mañana, avenida López Mateos, el nodo Revolución hacia la carretera Chapala, posteriormente hacia Fuelle, avenida Colón de Paseo de los Balcones y avenida Lázaro Cárdenas, también complicada circulación, avenida Adolfo y periférico con mucha carga vehicular, y periférico sur prácticamente de Gobernador Curiel hasta la zona del Iteso también con mucha carga vehicular, lo que hay también en el reporte real, Gonzalo Torres. Me da mucho gusto haberte visto, Marco. Mira, hay un video, ya sabes que va una delegación de mexicanos, entre ellos va Dolores Pérez Lascarro, que es una catedrática, fue candidata de futuro, si mal no recuerdo, a la alcaldía de Guadalajara, ¿verdad? Así es. Una mujer muy decente, sinceramente, es de esas mujeres que vale la pena seguirle, y a otros que son cuestionables, con una delegación hacia Gaza. De cada río a cada mar, el mundo entero se levanta. Estamos por presenciar el acto más grande e histórico de humanidad. El 31 de agosto, más de 44 delegaciones zarparán desde el puerto de Barcelona hasta Gaza. Estamos vigilantes. Forman parte de la Global Sumud Flotilla. No son militares,
No son gobiernos, son personas como tú y como yo que creen en la dignidad humana. Porque los olivos ven morir la tierra que los alimenta. Porque padres y madres arrullan a sus infancias que ya no sienten su calor. Y porque el personal médico y periodistas están siendo asesinados por mostrar el genocidio de su gente. Apoyamos esta misión para romper el asedio y entregar ayuda a Gaza, donde su pueblo enfrenta una hambruna intencional y un genocidio. Ahora más que nunca hay que ejercer presión, garantizar su paso seguro y exigir el fin del bloqueo. Esta es una acción de solidaridad pacífica y civil, un acto de amor frente a la indiferencia de los gobiernos e instituciones cómplices. Y aunque estarán en el mar, llevan consigo el aliento y la lucha de quienes desde tierra no callamos. De quienes resistimos con palabra, con acción y con corazón. Siga Global Sumud Flotilla, comparte este mensaje y si puedes dona, esta misión te necesita. Porque el genocidio termina cuando el mundo entero se levanta. Desde tierra, mar y aire, todos somos parte de la Global Sumud Flotilla. 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 De cada río a cada mar, Palestina será libre. Bueno, ahí tienes el mensaje. Como te digo, va Dolores Pérez Lascarro, van dos periodistas cercanos a la Cuarta Transformación, uno de ellos, de hecho, muy cercana, que es la conductora del Canal 11 del Noticiero de la Mañana. Otro no tanto, ha sido muy relegado, un hombre llamado Ernesto Ledesma. Vamos a ver cómo les va a ambos, ¿no? Porque el gobierno israelí no se anda con chistecitos, sea quien sea, ¿no, Marco? Sí, efectivamente, González. Ojalá les vaya muy bien y, como dices, allá sí se toman las cosas muy en serio, sobre todo eso que tiene que ver con los conflictos. Mira, González, si me permites, Adanar nos está diciendo que hay un choque en Periférico Altura de los Conejos, para que lo tomen en cuenta. Esto ya es el Periférico Oriente, en la zona oriente de la ciudad, y además los semáforos que preguntan en el Reunión de Mercado de Félix ya estaban funcionando esta mañana. Esperemos que así sigan, porque luego pasa mucho aquí en la metropolitana, Gonzalo, que hay gente que los descompone a propósito para ponerse ellos a pedir dinero justamente. Mira, rápidamente antes de irme, el sábado hubo mucha actividad, ¿no? Porque estuvo el concierto de José Meyer, ¿no? Así es. Y estuvo la inauguración de ITESO, bueno, de Radio ITESO, ¿no? Radio ITESO. Que estuvo Porter por ahí, y estuvo Simpson a huevo, y estuvo Babas Tutsi Pop, y estuvo Laboratorios Moreno. Ahí se estuvieron presentando. Muchas felicidades a Betina. Betina, te mereces todo el éxito. Pero también estuvo José, que le fue muy bien, ¿no? Así es, Gonzalo. Es que estaba pensando que luego en Ciudad de México estaba Shakira, y luego estaba en La Gusana Ciega, y luego estaba Nortec con mi amigo Pliego La Pólvora Villarreal, y me está faltando por ahí otro evento, y también me está faltando otro evento que hubo en Guadalajara, pero no me puedo acordar. ¿Qué fue? Algo que se me esté yendo, Marco. Pues no estoy recordando. Digo, ayer hubo eventos en la zona centro, obviamente, que tienen que ver con el mariachi y la charrería, pero bueno. Bueno, y el fin de semana está Shakira, ¿no? Así es, el 6 y el 7 en el acto. Ahora sí, ¿el 6 y el 7 es sábado y domingo? Si mal no recuerdo, sí. Voy a pedir boletos. Voy a decirle a Carlos de la Torre que me invite. Le voy a decir, ahora sí, tengo que ir a Guadalajara, invítame a ver a Shakira. Ah, mira, Elis Paprika me están diciendo. A ver, estuvo Elis Paprika también, que no sé cómo le haya ido. Ojalá y bien, ¿no? O sea, qué bueno, ven mucho. Qué triste que haya tanta actividad y que haya tan poca radio para que lo pueda decir. Bueno, gracias, Marco. Al contrario, Gonzalo, gracias a ti. Si te pasa por aquí, nos vemos mañana. Buen día para todos. Adiós, que estés muy bien, Marco Vinicio. Aquí, esta mañana, Marco con nosotros en Real, como cada mañana de lunes a viernes. El Evangelio de Moenia estuvo también en el Auditorio Telmex. Les digo. En aquel tiempo Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista de los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José?
Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 3 meses, y hubo un hambre en todo el país. Y ninguna de ellas fue viuda de Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, ninguno de ellos fue purificado, sino Naam el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose la arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escapada del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. A ver, déjenme ver, porque me están diciendo aquí algunas cosas, ¿no? Elis Paprika, boletos para Oasis última hora en el Rose Bowl. Ah, qué bueno, eso está padre, me hubieras invitado. Es este fin de semana que viene, ¿no? Hasta donde recuerdo. Moenia, el sábado, que sí me dijeron que estuvo muy bueno. Poca gente en general. ¿En dónde hubo poca gente? ¿En el de Elis Paprika o en cuál? Le abrirán a Mora y los metegoles en Guadalajara. Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno que le vayan a abrir. Es una buena noticia. Mañana a las 8:30 de la mañana. Buenos días. Esto es real.